en el pasado, construiremos un mejor futuro, con más oportunidades y menos errores. ¿Sabías que en el pasado muchas personas no podían acceder a una educación de calidad y equitativa debido a las desigualdades sociales y económicas? Sí, así como lo escuchas, la educación no siempre fue como la conocemos hoy. Buenos días, somos estudiantes del sexto grado de educación primaria de la escuela parroquial Nuestra Señora del Rosario de Cerro Alegre. Hoy les vamos a presentar nuestro proyecto de investigación titulado Explorando la educación, viajando hacia el pasado en una época de injusticia social. En este proyecto abordaremos cómo era la educación en épocas pasadas, en un contexto de marcadas injusticias sociales. Exploraremos las condiciones en que estudiaban los niños y niñas y cómo las situaciones económicas y sociales influían en las oportunidades de aprendizaje. También analizaremos los cambios que se han producido con el paso del tiempo y reflexionaremos sobre la importancia de una educación equitativa en la actualidad. Mía, ¿cuál es el problema de nuestro proyecto de investigación? El problema es que las niñas del sexto grado de educación primaria de la escuela parroquial Nuestra Señora del Rosario desconocen la evolución de la educación. Antes, en el tiempo del virreinato, no todas las personas podían estudiar. Solo los ricos y los hombres iban a la escuela, mientras que muchas niñas, indígenas y afrodescendientes no tenían ese derecho. Ahora todos podemos estudiar, pero aún hay personas que no acceden a una buena educación. Me pregunto cómo ha cambiado todo esto con el tiempo. Quiero conocer esa historia para valorar más mi educación y que todos tengamos las mismas oportunidades. El objetivo de nuestro proyecto de investigación es conocer la evolución de la educación en el tiempo del virreinato hasta la actualidad, para promover la igualdad entre todos los ciudadanos, sin distinción de raza, credo, idioma y condición económica, en las estudiantes del sexto grado de educación primaria de la escuela parroquial Nuestra Señora del Rosario. Ahora que ya sabemos lo que queremos lograr con nuestro proyecto de investigación, pasemos a comprender los contextos y los fundamentos que lo respaldan. Esto lo vamos a ver en el marco teórico. Mía, ¿nos puedes hablar sobre la educación en el virreinato? Educación virreinal. El tiempo del virreinato fue una entidad político-administrativa fundada en 1542, en donde habían 5 clases sociales. 1. Los esclavos. Eran personas generalmente traídas de África para trabajar en la mina. Ellos, por ningún motivo, accedían a la educación. 2. Los indígenas. No se les había concedido ningún derecho de posesión o acceso a los cargos políticos. Ellos, al igual que los esclavos, no accedían a la educación. 3. Los mestizos. Eran hijos de un padre o madre español y un padre o madre indígena. Ellos accedían a ciertos niveles educativos, siempre y cuando excedían la viudez o orfandad. 4. Los criollos. Eran hijos de los españoles nacidos en Nueva España, aunque tenían cierto parecido con ellos, no accedían a los cargos políticos. ¿Pero por qué? Si eran hijos de los españoles, no accedían a los cargos políticos porque era una forma de mantener el poder centralizado en España, y también porque no querían que ninguna ciudad de América tuviera poder decisivo en el tierra. Ellos accedían a ciertos niveles educativos. Y por último, los españoles. Eran personas nacidas en España. Ocupaban los cargos políticos más altos y administraban las actividades económicas como la minería, la agricultura y el comercio. Ellos tenían los niveles de educación más altos, gracias a su poder económico y social. Los maestros. Los maestros en el tiempo del virreinato eran los jesuitas. ¿Y quiénes son los jesuitas? Los jesuitas son miembros de la Compañía de Jesús, una orden religiosa fundada en 1542 por San Ignacio de Loyola. Ellos llegaron en 1568 con la misión de evangelizar, educar y formar líderes cristianos. Lastimosamente fueron echados el 27 de febrero de 1767 por el rey Carlos III, que ordenó la expulsión de todas las tierras. Estructura de los estudios. Los estudios se dividían en 3. 1. Primeras letras. Eran ejercicios de lectura y escritura en la lengua castellana. 2. Estudios menores. Se estudiaba la lengua de latín y los conocimientos se impartían en dicha lengua. 3. Estudios mayores. Se estudiaba arte y filosofía durante 3 años. Concluidos estos, el alumno recibía el grado de bachiller en artes.
La educación en el Perú antes y ahora. Antes la educación era limitada y excluyente. Ahora es un derecho fundamental para todos. Estos cambios se dieron gracias a reformas, como la independencia, la Constitución y los avances tecnológicos. Hoy se busca una educación más inclusiva, con programas en zonas rurales, capacitación docente y acceso a Internet, aunque todavía hay desigualdades que superar. Educación rural versus urbana. En las zonas urbanas hay más recursos, mejores colegios, más profesores y acceso a Internet. En cambio, en las zonas rurales apenas faltan materiales, infraestructura y docentes capacitados. En los últimos años se han hecho esfuerzos para cerrar la brecha, con programas interculturales en zonas rurales, capacitación docente, construcción de nuevas escuelas y entrega de tablets. El único objetivo es que todas las personas reciban las mismas oportunidades sin importar en dónde vivan. Avances tecnológicos. La tecnología ha transformado la educación, permitiendo el acceso global y flexible al conocimiento. Hoy, herramientas como el Internet, plataformas digitales e inteligencia artificial permiten que cualquier persona aprenda en cualquier momento y lugar, algo impensable en el virreinato. Además, hemos realizado entrevistas a nuestros abuelos, con la finalidad de conocer cómo ha ido evolucionando la educación en el tiempo del virreinato. Después del virreinato se quiso que la educación fuera para todos, pero como no se tenía experiencia en la implementación de un sistema educativo inclusivo, este proceso fue lento y con muchas dificultades. En resumen, el sistema educativo del virreinato reflejaba la estructura social de la época, privilegiada para unos pocos y dejaba a muchos sin acceso al conocimiento. Con este panorama en mente, es más fácil entender por qué nuestro proyecto se enfoca en rescatar y analizar esa parte de la historia. Como solución, creemos que es importante que se sigan haciendo esfuerzos para que la educación llegue a todos por igual. Todos los niños y niñas merecen aprender y tener un futuro mejor. Al realizar este proyecto de investigación, hemos aprendido a valorar más nuestra educación, pues al ver cómo fue la educación en el tiempo del virreinato y cómo es en la actualidad, hoy, con nuestros 11 años, nos hemos podido dar cuenta de nuestras diferencias. Hoy, hemos aprendido a valorar más nuestra educación y poder hacer que todos tengamos las mismas oportunidades. Y recuerde que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Gracias.